Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la guía de práctica clínica, reconocimiento y manejo inicial de sepsis en el Salud 2018. Mi nombre es Jorge Boringa Marcelo, soy médico, especialista en medicina interna de la Universidad de San Marcos. Tengo una maestría en ciencias e investigación epidemiológica y una rotación por el Centro Cochrane de España. Muy bien. Yo formé parte del grupo elaborador. Bueno, como ustedes ven en esta diapositiva, han participado médicos principalmente de hospitales de Lima, Rebagliati, Almenara, etc. ¿Ok? Muy bien. El objetivo principal de esta guía es reducir la mortalidad y disminuir las complicaciones y morbilidades asociadas a esta patología. Los usuarios de esta guía de práctica clínica van a ser todos los médicos y todos los profesionales de salud que participarán o que participan de manera activa en la atención multidisciplinaria de los pacientes. Esta guía está dirigida principalmente a pacientes adultos, no es válida para pacientes pediátricos. Muy bien, el grupo elaborador planteó 6 preguntas. Ojo que esta guía es una guía de diagnóstico y manejo inicial. Por eso es que solamente tiene este ámbito y tiene solamente estas 6 preguntas. La primera pregunta es valoración del riesgo, ¿no? Que tiene que ver con un tamizaje previo, y después el manejo inicial. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hablando, vamos primero a ver el flujograma de manejo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué empezamos el flujograma de manejo? Porque entendemos el flujograma y prácticamente todas las preguntas que siguen, que vamos a exponer, van a fluir. ¿Ok? Todo empieza, como ven en la parte superior, ¿no?, de la diapositiva, todo empieza con la sospecha de infección, con la sospecha clínica de infección. ¿Ok? Entonces, puedes ver tú tal vez una faringitis, puedes ver tal vez una infección en la piel, o tal vez el médico puede creer que el paciente, porque tiene cierta clínica, puede ser una infección urinaria, etc., ¿no? O tal vez viene un paciente con una encefalopatía y entonces podría pensar tal vez que es una infección del sistema nervioso central. Ya, pero todo el paso inicial, el primer screening, por así decirlo, es sospecha clínica de infección. ¿Ok? Estamos sospechando que la clínica con la cual viene el paciente es debido a una infección. ¿Ok? Entonces, el primer paso es discriminar si esta infección es severa o si es una infección leve. Y para esto la herramienta que utilizamos es el Q-SOFA. El Q-SOFA es un SOFA cortado, el SOFA rápido, que tiene 3 parámetros clínicos. Se pueden aplicar en cualquier parte del mundo, del Perú, porque son clínicos nada más. Pero el gran valor es que es súper rápido y súper sencillo de aplicar. Entonces, esta herramienta Q-SOFA nos ayuda a discriminar los pacientes que tienen una infección y que van a tener mayor probabilidad de muerte o mayor probabilidad de peor pronóstico, versus los que tienen la infección, ¿no?, pero no tienen la probabilidad aumentada de muerte o de peor pronóstico. ¿Ok? Entonces, es una herramienta que nos ayuda a discriminar. Todavía seguimos en sospecha. ¿Ok? Y cuando empezamos con sospecha de infección, ¿no?, si cumple los parámetros del Q-SOFA, vamos a hablar de sospecha de sepsis. ¿Ok? Entonces, acá el primer concepto. Q-SOFA no nos define sepsis. Nos dice que esta infección probablemente tenga una mayor mortalidad o un peor pronóstico. Entonces, es una sospecha de una infección grave. En otras palabras, no, es una sospecha de sepsis. ¿Ok? Muy bien. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la definición de sepsis, ¿no?, la definición internacional de sepsis, no está basada en el Q-SOFA, sino realmente está basada en el SOFA. Entonces, a medida que uno va tratando al paciente, ¿no?, en el camino va a confirmar si es sepsis o no es sepsis. ¿Ok? Y para esto va a utilizar la herramienta SOFA, ¿no? SOFA, que ha sido la herramienta validada, ¿no?, para detectar daño de órgano en un paciente que uno sospecha que tiene una infección. Entonces cumple el SOFA, entonces recién ahí uno ya establecería el diagnóstico de que el paciente tiene una sepsis porque hay una falla de algún órgano. ¿Ok? Una falla o una disfunción de algún órgano. Entonces, todavía estamos acá. ¿Ok? Sospecha de sepsis, si cumple el SOFA. Pero
lo que se ha visto en los estudios y en las revisiones sistemáticas que evaluamos fue que el QSOFA, si bien es cierto, es una buena herramienta para discriminar, no es perfecta, ¿no? Y es más, su sensibilidad puede ser alrededor del 50% o a veces hasta un poco menos. Entonces, para tratar de saldar, ¿no? y que no quede ese hueco, ¿no? del otro 50%, se siguió o se va a seguir tomando en cuenta el CIRS, ¿no? Esta escala del CIRS ya bastante conocida, donde también si el paciente tal vez no cumple los criterios de QSOFA, pero evaluó los criterios del CIRS, que si bien es cierto tienen dentro de sus criterios algunos exámenes de laboratorio, también tiene una parte clínica. Y a veces, con que simplemente el paciente esté con frecuencia cardíaca aumentada, o tenga temperatura elevada, o tenga frecuencia respiratoria alta, uno solamente necesitaría 2 criterios, ¿no? Y podría uno establecer que el score es positivo y por lo tanto también podríamos nosotros establecer este parámetro de sospecha de sepsis. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué pasa si no los cumple? No cumple el QSOFA con 2 o más puntos y no cumple el CIRS con 2 o más puntos. Entonces aún se le da un tercer screening, por así decirlo. Es que si a pesar que el QSOFA haya salido negativo, el CIRS tampoco haya cumplido los criterios, pero si aún el médico sigue sospechando, tiene sospecha clínica de que esta infección no es cualquier infección, sino que sí puede ser una infección grave, o sea, puede ser una sepsis, entonces, ¿no? Si sí, y para esto hemos elaborado unos factores para que el médico pueda ver esta tablita de factores de riesgo. Si cumple al menos un factor, entonces también se establecerá la sospecha de sepsis. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos 3, por así decirlo, parámetros o scores o índices, ¿no? que nosotros vamos a usar para establecer la sospecha de sepsis. El primero será el QSOFA, el segundo será el CIRS y por último una tabla de factores de riesgo para sepsis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros debemos empezar el manejo de la sepsis tan pronto nosotros la sospechemos. ¿Ok? Entonces es un punto vital. La sepsis ha sido llamada una enfermedad tiempo dependiente, muy parecida a un infarto agudo de miocardio, muy parecida a un ACV. ¿Por qué? Porque acá el tiempo es fundamental. Uno tiene que reconocerla rápidamente y lo más importante, actuar. Entonces, apenas uno sospecha de sepsis, lo que uno tiene que hacer es administrar los antibióticos tan pronto como sea posible, ¿no? Idealmente dentro de la primera hora de haber establecido la sospecha de sepsis. ¿Ok? En el mismo momento, por así decirlo, porque esto no es que sea algo, este flujograma no es que yo cumplo el primer parámetro, paso el segundo, paso el tercero, paso el cuarto, no, sino todo se hace en el mismo momento. Va a haber una personal que va a empezar a preparar los antibióticos y ya habrá otra enfermera, seguramente otro personal, que le estará poniendo la vía y empezará la fluidoterapia. ¿Ok? Se hizo una revisión sobre cuál podría ser el mejor fluido que le convenga al paciente, que disminuya la mortalidad, y en general podría decirle yo a todos ustedes que no existe una mayor diferencia, y es por eso que los cristaloides, nuestro cloruro de sodio, sigue siendo actualmente el fluido de elección. Muy bien, pero aquí entra la pregunta, le damos cristaloides, excelente, pero ¿cuánto? ¿No? Lo ideal es dar 30 mililitros por kilo en las primeras 2 horas. En otras palabras, 2 litros de cloruro de sodio en las primeras 2 horas. Ahora, estos 2 litros no quiere decir que voy a titular hasta 2 horas. Va a depender de la clínica del paciente. Si el paciente viene, por ejemplo, por una diarrea, ¿no? O por vómitos, ¿no? Y está perdiendo aparte más volumen, entonces yo probablemente la cantidad de volumen sea mayor y además también la velocidad de infusión puede ser mayor. ¿Okay? Esto es algo referencial. Y 2 horas es el tiempo máximo, que quiere decir que deberíamos pasarlo antes de las 2 horas. ¿Ok? Muy bien.
Cultivos y otros exámenes auxiliares. Como ustedes saben, siempre uno debería hacer el cultivo antes de administrar los antibióticos. Es lo ideal. Pero ¿qué pasa si administré los antibióticos? ¿Podría tomar los cultivos? Todavía es válido. Es válido, a veces algunos hablan de un rango de hasta 1 hora, ¿no? Pero lo ideal, y lo que dice nuestra guía y lo que hemos encontrado en la evidencia es, idealmente antes de dar el antibiótico, tomar los cultivos. Es lo ideal. Pero no debo retrasar mi antibiótico por tomar el cultivo. Eso puede ser un error que a veces se comete y lo debemos evitar, ¿ok? Si tenemos los medios, hagámoslo rápido, y si vamos a demorar en conseguir los medios o demorar en tomar los exámenes, no debemos retrasar el inicio de antibiótico. Punto fundamental, el cuarto, buscar el foco infeccioso. Hay focos infecciosos que son necesarios que sean tratados. Un ejemplo, una apendicitis, ¿no? Una apendicitis sale perforada, qué sé yo, entonces el paciente tiene que ser operado y tiene que seguramente extraerse el apéndice, colocar drenaje, hacer lavados, etc. Entonces uno tiene que buscar el foco y manejar el foco si es necesario. Si hay algún absceso, pues habrá que drenarlo, ¿no? Si es un paciente con un pie diabético infectado, o tal vez es una fasciitis necrotizante, etc., el paciente tiene que recibir manejo. ¿Por qué? Porque si uno no recibe el manejo del foco adecuado, siempre y cuando sea necesario manejar el foco, la infección va a ser difícil de controlarla. La sepsis, mejor dicho, va a ser difícil de controlar. Y la mortalidad va a seguir siendo alta. ¿Ok? El siguiente punto es, de acuerdo a la complejidad, hacer una referencia al hospital de mayor nivel. Entonces esto va a depender, ¿no? Un médico, un personal de salud se va a enfrentar a un paciente y va a valorar, ¿no? Según las funciones vitales, ¿no? El grado de severidad. Imaginemos que el paciente esté hipotenso, definitivamente le pondremos la vía y rápidamente estaremos haciendo la referencia, ¿no? Entonces lo ideal es que estos pacientes con sepsis que tienen una mayor probabilidad de muerte o de complicación deberían ser manejados en un hospital de mayor nivel. ¿Ok? Muy bien. De ser factible, y siempre cuando se tengan los recursos necesarios, completar los parámetros del SOFA, ¿no? Los 6 parámetros que vamos a ver a continuación, ¿ok? Para establecer ya el diagnóstico confirmatorio de sepsis. Obviamente siempre y cuando el agente etiológico sea una infección, ¿no? Muy bien. Entonces, todos estos puntos de acá se hacen en simultáneo. Todos estos, entonces, no solamente es un personal médico que maneja a este paciente, debe ser un grupo de trabajo, un grupo de médicos, un grupo de personal de salud que se va en cada uno, va a tener una función y entonces es un manejo multidisciplinario. ¿Ok? Muy bien. Después de que hemos pasado este momento inicial y tal vez ya tenemos la certeza que es un paciente con sepsis, puede ser que todavía no tengamos la certeza, aún así tenemos que vigilar la presión arterial media. Si a pesar de la fluidoterapia, esta fluidoterapia intensiva que yo le he dado a mi paciente, ¿no? La presión arterial media persiste baja, persiste menos de 65 milímetros de mercurio, entonces yo tengo que hacer algo. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es iniciar vasopresores. ¿Okay? Si esta presión arterial media está por debajo de 65, yo tengo que empezar vasopresor. Y se hizo una revisión sistemática de cuál debería ser el mejor vasopresor a usar. Y el más seguro, el más eficaz y el más seguro. Y pues salió la noradrenalina como el más eficaz y el más seguro para intentar mantener una presión arterial media por encima de 65. La dosis es la que ustedes ven ahí. ¿Ok? Muy bien. La noradrenalina idealmente debe ser pasada por vía central. ¿Ok? Yo sé que podrían haber problemas con el insumo del catéter o tal vez el personal entrenado en colocar la vía, ¿no? Podría ser, en algunos casos, y hay estudios también, donde reportan que podría usarse la noradrenalina por vía periférica. ¿Ok? La noradrenalina idealmente usarla con dextrosa, prepararla con dextrosa. ¿Ok? Aparentemente hay menos lesiones, necrosis, ¿no? Cuando se usa dextrosa, si es que se llega a extravasar la noradrenalina, que con cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces, idealmente usarla con dextrosa. ¿Ok? A veces no tenemos bomba de infusión, ¿no? A veces no tenemos bomba de infusión, se suele iniciar, ¿no?
a 10 cc hora con una bomba de infusión que más o menos la dosis llega a estar por 0.05, 0.1, ¿no? Pero si no tenemos una bomba de infusión, lo que podemos echar mano es de un equipo de Volutrol, ¿no? Y cada microgota que salga por el equipo de Volutrol será un equivalente a la infusión por la bomba. Es decir, si yo en la bomba de infusión calculo 10 cc hora de noradrenalina, tengo que calcular en mi equipo de Volutrol 10 microgotas minutos. Será el equivalente a usar una bomba de infusión que sea 10 cc hora. ¿Ok? Ya hemos hecho los cálculos, así que no hay problema con esto. Entonces, son medidas extremas cuando uno, pues, a veces no tiene los recursos suficientes, pero debemos hacer el manejo adecuado, ¿ok? Estabilizar al paciente, y para esto fluidos y vasopresores, ¿ok? El paciente idealmente debe estar en un área de monitoreo continuo. ¿Por qué es importante esto? Puede hacer que el paciente mejore su presión arterial, puede hacer que con el fluido inicial mejore la presión arterial. Esto no te asegura que después de media hora o una hora no se vuelve a hipotensar, ¿ok? Entonces es importante que el paciente esté en un área de monitoreo constante, idealmente que tenga un monitor, que uno pueda ver la presión arterial, la frecuencia cardíaca, ¿no? Aunque sea esos parámetros, ¿ok? En lugares donde se pueda dosar lactato, ¿no? Cuando el lactato esté mayor de 2, ¿no? Y uno necesite usar vasopresores, entonces uno podrá establecer el diagnóstico de shock séptico. ¿Okay? De acuerdo a los consensos internacionales, shock séptico se va a definir como aquel paciente, ¿no? Que tiene una sepsis y que aparte de esto, pues necesita noradrenalina, necesita un vasopresor para mantener una PAN elevada, porque si le quitaríamos la noradrenalina se hipotensaría, ¿no? Y además el lactato debería ser mayor o igual a 2. ¿Ok? Entonces, una vez que tiene esto, lo vamos a catalogar como shock séptico. Es simplemente para ponerle el nombre, la etiqueta de shock séptico. Esta sigue siendo una infección de alta mortalidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa si a pesar del fluido y a pesar del uso de vasopresor el paciente sigue hipotenso? Sigue con la presión menos de 65 milímetros de mercurio. Entonces, definitivamente ahí el pronóstico es mucho peor, pero tenemos que hacernos la siguiente pregunta antes de iniciar el segundo vasopresor. Es reevaluar si es que existe alguna causa o alguna condición clínica que está perpetuando la hipotensión, ¿no? Por ejemplo, podría ser que el paciente está con una obstrucción intestinal y entonces hay pérdidas en un tercer espacio. Y tal vez debido a esto es que la hipotensión se está perpetuando. No por un problema de vasodilatación, ¿no? Sino ya por un problema de hipovolemia. Sería una hipotensión por hipovolemia y ya no sería una hipotensión por vasodilatación, que sería la fisiopatología del shock séptico. Entonces, esta casilla, la idea es que el médico reevalúe por qué el paciente sigue hipotenso. Se plantea otras causas antes de iniciar tal vez un segundo vasopresor o tal vez hacer otra medida de salvataje, ¿no? Siempre preguntarse si es que existe alguna otra razón por la cual el paciente sigue hipotenso. Podría ser que esté con diarreas, un tercer espacio, que tenga una quemadura, un gran quemado, ¿no? Entonces son causas de otra hipotensión. O tal vez podría ser problema cardíaco, ¿no? Entonces uno tiene que reevaluar al paciente constantemente. ¿Okay? Si el paciente va respondiendo bien en cada uno de estos puntos, de estos pasos, entonces el paciente debe continuar con el manejo, debe continuar con el monitoreo constante. ¿Ok? Entonces, creo que más o menos he explicado el flujograma. Al final hablaremos sobre las preguntas si es que hubiera. ¿Ok? Pero todo este flujograma se hace de manera simultánea, ¿no? Y idealmente debería haber un personal al lado de este paciente. Muy bien, les comentaba que habíamos creado unas tablitas de factores de riesgo para sepsis. ¿Ok? Esta tablita se aplica cuando el paciente
¿no? Tiene una sospecha clínica de infección y no cumple los parámetros de QSOFA y además no cumple los parámetros de SIRS, pero el médico aún cree, aún sospecha que puede ser una sepsis. Entonces, el médico tiene que analizar todos estos puntos, estos 8 puntos de acá, y ver si cumple alguno de estos puntos, y entonces, si cumple alguno de estos puntos, uno podría establecer la sospecha de sepsis y automáticamente, apenas uno establece la sospecha de sepsis, inicia el manejo. Muy bien, entonces, la primera pregunta, vamos a desarrollar rápidamente las preguntas de esta guía. La primera pregunta que estableció el grupo elaborador fue: ¿cuál es el mejor índice para la evaluación inicial de la sepsis? ¿El QSOFA o el SIRS? ¿Okay? Entonces, como ustedes ya conocen, el SIRS tiene 4 parámetros, ¿no? Temperatura, que es algo que podríamos hacerlo en cualquier parte; frecuencia cardíaca, que también podríamos hacerlo; frecuencia respiratoria, que también podríamos aplicarlo; la presión parcial de CO2 y los leucocitos seguramente que tardarían un tiempo. Es por eso que este parámetro, este score, no fue el score inicial. En cambio, el SOFA, que tiene solo 3 parámetros, y los 3 parámetros son parámetros clínicos, entonces se pueden aplicar en cualquier parte del Perú, en cualquier parte del mundo, porque son cuestiones clínicas. ¿Ok? Aumento de la frecuencia cardíaca mayor o igual a 22, cualquier alteración del estado mental y una presión arterial sistólica menos de 100. Entonces son los parámetros, basta que cumple 2 del QSOFA o 2 del SIRS, uno puede establecer la sospecha de sepsis. ¿Ok? Entonces, durante la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de infección, todo empieza desde la sospecha de infección, sugerimos usar el índice QSOFA para identificar a los pacientes con mayor riesgo de muerte o peor pronóstico. En los pacientes que no cumplan, ¿no?, el índice, que no tengan los criterios del QSOFA, se va a usar el índice del SIRS, ¿no? También con un punto de corte mayor o igual a 2 puntos. Y también para establecer sospecha de sepsis. ¿Ok? Como punto de buena práctica clínica, en los pacientes, ¿no?, con sospecha de infección y que cumplan los puntajes que ya hemos comentado, el QSOFA o el SIRS, se establecerá la sospecha de sepsis, y apenas uno establezca la sospecha de sepsis, iniciamos el manejo que he comentado en el flujograma. ¿Ok? ¿Qué pasa con los pacientes que no cumplan el QSOFA o el SIRS, pero que el médico aún tenga una sospecha clínica de que esta es una infección grave, es decir, que es una sepsis? Entonces, evaluar los factores de riesgo para sepsis es la tablita que pasé hace un rato, es esta tabla. Basta que cumpla un criterio de esa tablita, entonces uno podría, si es que presenta uno de los criterios, uno podría igual establecer la sospecha de sepsis y igual empezar el manejo de la sepsis. Otro punto de buena práctica clínica es que si el paciente, ¿no?, con sospecha o certeza de infección tenga los puntajes negativos y además el médico crea que no es esto un proceso infeccioso, que no le parezca que es sepsis, ¿no?, solamente se volverá a reevaluar cuando esté clínicamente indicado, cuando el médico vuelva a sospechar de sepsis. Porque prácticamente que tenga todos estos índices negativos realmente te alejaría bastante la probabilidad de tener una sepsis. ¿Ok? Bueno, siguiente punto, tener en cuenta, esto es un punto muy importante, ¿no?, tener en cuenta que los pacientes con sepsis pueden tener manifestaciones clínicas inespecíficas y pudiera no tener un foco infeccioso aparente. Esto es importante en el sentido de que, por ejemplo, los pacientes en los extremos, ¿no?, en las edades, en los extremos de las edades, ya sean niños o en este caso que estamos hablando de los adultos mayores, no vienen con la clínica frecuente de una infección, es decir, no tienen fiebre, por ejemplo, ¿no? Se ha visto en algunos estudios que hasta el 50% de los pacientes adultos mayores no tienen fiebre, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto, no que no tiene fiebre, no es infección o no es sepsis, no es así, pudiera serlo. Y además, también algunas veces he escuchado decir que no hay foco infeccioso, no es sepsis. Falso. Hasta un 20% de los pacientes que tienen sepsis
pudieran no tener un foco aparente al inicio de la enfermedad. Entonces, es por eso que el panel creyó importante poner estas líneas para especificar y realzar esto, y que el médico no se le pueda pasar o no piense de una forma equivocada. Otros puntos de buena práctica, el panel también creyó importante tener una batería, por así decirlo, exámenes indispensables para valorar, ¿no?, la sepsis, ¿no? Gases arteriales, glucosa, lactato, los cultivos, pancultivos, los focos que uno sospeche, hemograma, urea, creatinina para valorar la función renal, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, bilirrubinas, examen de orina y radiografía de tórax, ¿no? Idealmente, siempre y cuando se tengan los insumos, ¿no? Obviamente. En pacientes con sospecha de infección, ¿no?, que presenten un puntaje mayor igual de 2 del índice SOFA, acá sí hablamos de SOFA, ¿no? Porque antes, ¿no?, vamos a ver que el SOFA tiene estos parámetros, ¿no? Y vemos que acá hay parámetros de laboratorio, ¿no? Y entonces, justamente cuando ya salen los resultados de estos exámenes de acá, ¿no?, el médico volverá a valorar, volverá a aplicar, pero ya no el QSOFA rápido, el SOFA rápido, sino el SOFA estándar, por así decirlo, y si cumple con 2 o más puntos del SOFA, se establecerá ya el diagnóstico, ahora sí, de sepsis, ¿no?, de daño de órgano. Una infección más daño de órgano, eso se conoce como sepsis. ¿Ok? Muy bien, este es el puntaje de SOFA o el score SOFA. Está en internet, es fácil de adquirir, igual en la guía de práctica clínica en salud está colgada en la página del IEPSI, la guía, y ahí también está colgada el score SOFA. Segunda pregunta, ya pregunta de manejo. En pacientes con sospecha o certeza de sepsis, ¿cuál es el momento más clínicamente beneficioso para iniciar la terapia antibiótica? ¿Ok? Entonces, esto respondía, ¿en qué momento le tengo que dar el antibiótico? Entonces, creo que acá no hay mucho que discutir, es por eso que la recomendación fue fuerte a favor darlo lo más pronto posible, idealmente dentro de la primera hora, es decir, a los 30 minutos o a los 45 minutos, pero no debemos demorarnos más de 1 hora en administrar el antibiótico. ¿Ok? Esta acción ha demostrado disminuir mortalidad en sepsis, que es fundamental, es un pilar del manejo de la sepsis, dar el antibiótico lo más pronto posible. ¿Ok? Igual, siempre es importante identificar al germen. Entonces, lo ideal es tomar muestras de hemocultivos o cultivos de algunos focos sospechosos, ¿no? Pero tener en cuenta que esto no debe retrasar nuestro inicio de tratamiento antibiótico. ¿Okay? Los hemocultivos idealmente deben tomarse muestras de mínimo 10 mililitros de sangre por cada hemocultivo. Los hemocultivos deberían estar separados entre media hora o 1 hora máximo entre cultivo y cultivo. Y además debería ser idealmente una muestra parenteral, ¿no?, directamente de la vena. Y si el paciente portara algún catéter, ¿no?, por más de 48 horas, ¿no?, o tal vez tiene un catéter de diálisis, qué sé yo, ¿no?, o está hospitalizado, ¿no?, y usa algún catéter, tomar una muestra de esa vía, de ese catéter. ¿Ok? Muy bien. Siguiente punto de buena práctica, la terapia antibiótica, ¿no? Es importante acá hacer una adecuada elección del antibiótico. ¿Okay? Esto debe ir de acorde a los agentes microbianos más probables, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene una clínica de una infección urinaria, yo debería administrarle un antibiótico que vaya dirigida contra gérmenes gram negativos, contra enterobacterias, principalmente pensando en E. coli, ¿verdad? Entonces, el médico debería escoger el antibiótico que cubra el germen más probable o los gérmenes más probables que sean los causantes de la sepsis. Además, tiene que tener en cuenta el foco y además tiene que tener en cuenta la probabilidad de resistencia. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una paciente diabética, no mal controlada, que tal vez hace un mes tuvo una infección urinaria, ¿no?, lo más probable es que si viene con una sepsis, esta paciente ya tenga, si viene por una infección urinaria, seguramente será una E. coli B. Y por lo tanto, no sería adecuado empezarle ceftriaxona, ¿no? Tal vez
de saque podríamos empezar un carbapenem, ¿no? Entonces, hay que evaluar la probabilidad de resistencia bacteriana. Entonces, el médico tiene que utilizar su criterio clínico, ¿no? Y ver qué tan probable es que haya una bacteria resistente. Si después salen los cultivos y me sale que es sensible, lo que yo tengo que hacer es escalar, disminuir el espectro, ¿ok? Si era sensible, pues podría bajar a ceftriaxona o a ciprofloxacino, dependiendo de la sensibilidad del germen encontrado. Ok, pregunta 3. En pacientes con sospecha o certeza de sepsis o shock séptico, ¿cuál es el mejor fluido para la resucitación inicial y reposición de la bulimia? Muy bien, acá existen diversos fluidos, tipos de fluidos, es más, siguen apareciendo nuevos. Tenemos los coloides por un lado y los cristaloides. Como les dije, se hizo una revisión sistemática, encontramos bastante evidencia, analizamos la evidencia y hasta ahora sigue siendo nuestro cloruro de sodio, nuestra solución salina, al 0.9%, el fluido de elección. ¿Ok? Sin embargo, les tengo que recalcar que están apareciendo nuevas soluciones, como las soluciones balanceadas, ¿no? También la albúmina, que podría tener cierto uso en poblaciones específicas. Muy bien, aquí la recomendación fue pues, utilizar solución salina normal, ¿no? Para la resucitación inicial y reposición de la bulimia intravascular. Es decir, es el primer fluido que vamos a usar, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Casi es similar a los otros fluidos y además porque es fácil acceso. Tiene ensalada, pollito. Ah, sí, qué bueno comer. Sí, bueno, no será tan desagradable. No es tan creo que se está cruzando, se escucha otro audio por ahí, no sé. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha un poquito? Las otras sedes, por favor, pongan no tengan micrófono. Quiero ver en qué diálogo. Por favor, ¿se escuchan algunas voces? Ok, gracias. Muy bien. Entonces continuamos. Puntos de buena práctica clínica. En la resucitación inicial de los pacientes con sospecha de sepsis, como ya dijimos, debemos hacer un reto de fluidos con solución salina normal y la dosis máxima debe ser 30 mililitros por kilo, dentro de las primeras 2 a 3 horas. Pero acá es importante tomar en cuenta las condiciones preexistentes del paciente. Es decir, si es un paciente renal, yo no le voy a dar 30 mililitros por kilo. Si es un paciente que tal vez viene por una neumonía, sepsis, y el punto de partida respiratorio tiene una neumonía, ¿no? Y esta neumonía tal vez descompensó su falla cardíaca, y entonces el paciente viene con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, no es una buena idea pues darle un reto de fluido 30 mililitros por kilo. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, que este reto se debe realizar siempre y cuando el paciente no cuente con alguna condición clínica que contraindique, ¿no? Proceder a hacer este reto de fluidos, ¿ok? Entonces hay que manejar al paciente, hay que tener en cuenta esto. Siempre es una dosis estándar, pero uno no debe olvidar las condiciones clínicas preexistentes, y no solamente las preexistentes, porque podría ser también las que están ocurriendo en ese momento. Entonces hay que evaluarlo de esa forma. Muy bien. Luego de la resucitación inicial, requerimiento de fluidos adicional, es decir, pasadas las 3 horas, debería ser guiado en función a otros parámetros, es decir, a funciones vitales, a la diuresis, a la saturación de oxígeno, al examen clínico, al medio interno, al monitoreo hemodinámico, ya si está en UCI o si está en shock trauma, etc. Entonces, según disponibilidad y criterio clínico, es decir, después de las 3 horas, después que le pude haber dado los 2 litros o un poquito más o un poquito menos de cloruro de sodio, las siguientes horas, los siguientes litros o mililitros de fluido no deben darse por dar, por así decirlo, ¿no? Ya se ha visto en muchos estudios que la sobrehidratación aumenta la mortalidad. Entonces, el fluido debe darse siempre y cuando el paciente lo necesite, ¿no? La cantidad de fluido según los requerimientos del paciente. ¿Ok? Entonces,
uno debe tener en cuenta las funciones vitales, la diuresis, el examen clínico, ¿no? Por ejemplo, un segundo ruido aumentado nos podría decir que el paciente se está congestionando. Además, recuerden algo muy importante. Nosotros damos fluidos a los pacientes con la intención de aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Damos fluidos con la intención de aumentar el gasto cardíaco. Entonces, seguir dando fluidos y el gasto cardíaco no aumenta, entonces no nos va a traer ningún beneficio clínico. Es por esto, ¿no?, que muchos estudios hacen hincapié en esto, en el monitoreo hemodinámico, ya sea no invasivo o invasivo, para ver la respuesta a los fluidos, la respuesta del corazón frente a los fluidos que le estás dando. ¿Ok? Entonces, acá simplemente recordar que después de las 3 horas, los fluidos que le voy a dar después de las 3 horas deben ser en función a los requerimientos del paciente y teniendo en cuenta todo el monitoreo clínico que le vamos a hacer al paciente. ¿Ok? Muy bien, cuarta pregunta. En pacientes con sospecha o certeza de sepsis, ¿es útil dosar lactato para ver el pronóstico y tal vez catalogarlo como sepsis? Pues la respuesta es sí. Sí, se vio que el lactato es un indicador de hipoperfusión tisular. Bueno, si bien es cierto, la definición operacional de shock séptico es para aquel paciente que tiene sepsis y que necesita usar un vasopresor para obtener una presión arterial media mayor de 65 y además que tengo un lactato mayor de 2, ¿qué pasa si no tengo el lactato? Bueno, una buena herramienta clínica que puede sustituir al lactato en algunas latitudes que no lo podamos tener es el llenado capilar. El llenado capilar, que es una cosa tan simple, puede sustituir en la medida de lo posible al lactato. Idealmente siempre es mejor dosar lactato, obviamente. Pero si es que no lo tuviera, ver el llenado capilar del paciente, ¿no?, que no esté prolongado, es decir, que no esté mayor de 2 segundos, ¿no? Si está el llenado capilar prolongado, esto nos llevaría a pensar que hay hipoperfusión, porque el lactato mayor de 2 también nos hace pensar en hipoperfusión. Bueno, definitivamente hay otras enfermedades que pueden aumentar el lactato, como que también existe el famoso shock séptico sin lactato alto. También podría ser otro indicador. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 5. En los pacientes con sospecha o certeza de sepsis, ¿no?, que necesitan usar un vasopresor porque la presión está baja, ¿qué vasopresor deberíamos usar? ¿Noradrenalina o dopamina? Y la evidencia, pues, la eficacia es similar, pero existe mayor seguridad, es decir, menos efectos adversos usando noradrenalina. Es por eso que se eligió la noradrenalina como el vasopresor de elección. Y usarlo cuando, a pesar de una buena fluidoterapia, la presión arterial media persiste baja, es decir, persiste menos de 65. Punto de buena práctica, lo que ya había mencionado, idealmente utilizar una vía central, la dosis que está estipulada ahí, ¿ok? Y tener en cuenta la transferencia de los pacientes a un área de monitoreo constante. Ya estamos utilizando un fármaco muy importante, muy interesante, pero que necesita un monitoreo porque hay efectos adversos importantes que pueden ocurrir debido al mal uso de noradrenalina o tal vez simplemente al no monitoreo constante, como puede ser, por ejemplo, las necrosis distales, ¿no? Hemos visto alguna vez. Muy bien, y para terminar, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Nuestra presión arterial media objetivo una vez que hemos empezado a usar algún vasopresor. Pues la evidencia dice que debe ser mayor o igual de 65 milímetros de mercurio. Algunos pensaban que mientras más eleves la presión arterial media, mejor le va a venir al paciente. Es falso. Con tal que tú logres alcanzar una presión arterial media mayor de 65, estás asegurando una adecuada perfusión, entre comillas, tan bien como que si tú estuvieras por encima de 80 milímetros de mercurio. Importante tener en cuenta que mientras nosotros más alta tengamos la presión arterial media, quiere decir que seguramente estaremos con dosis altas de noradrenalina, y eso quiere decir que podríamos tener efectos adversos por usar noradrenalina, taquicardias, taquiarritmias también. Entonces hay que tener en cuenta esto. Se vio por ahí en un subgrupo que tal vez, esto no quiere decir que tiene que ser así, tal vez hay un grupo de hipertensos crónicos
que podrían beneficiarse de algunas PAN un poco más altas, como por ejemplo un poquito más por encima de 80. ¿Ok? Tener esto en cuenta. En los pacientes que están usando vasopresores, ¿no? Necesitan un control constante de la presión arterial media.